Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. En esta hermosa mañana quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra que la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a hacer lectura del versículo 1 al 3 y allí damos un pequeño salto al versículo 8 al 11. Y nuevamente damos otro salto al versículo 34 al 37 y 45. Vamos a estar compartiendo. Te voy a dar tres herramientas, tres armas poderosas para derribar al gigante, para derribar esa estructura, para derribar esa fortaleza. El título de este mensaje que le he puesto en esta hermosa mañana, hoy domingo 7 de noviembre, es Derribando Fortaleza. Derribando fortaleza. Yo no sé cuál es esa fortaleza o cuál es ese gigante que ha venido a traerte voces, ha venido a traerte temores, ha querido venir a destruir quizás tu fe, quizás ha venido a traer dificultades a tu hogar, a tu familia. Y hoy necesitas esta poderosa palabra para derribar ese gigante. Y te voy a dar tres herramientas poderosas para derribar ese gigante. Así que vamos a orar para que sea Dios en esta hermosa mañana a través del Espíritu Santo guiando a este ministro y que esa palabra sea de bendición para tu vida. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa mañana, Dios, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias porque nos has permitido un día más de vida. Clamo, Dios, para que tu misericordia se mueva sobre cada oyente, sobre sus familias y sobre cada necesidad. Te pido que uses mi mente, uses mi corazón, uses mis labios en esta hermosa mañana. Predica a través de mí, corrige a través de mí, exhorta a través de mí y sana a través de mí. Mi Rey, que tu gloria se manifieste de una manera sobrenatural. Sea usted, Dios, dando la fortaleza, dando la sabiduría a cada oyente para que ellos se empoderen de estas tres herramientas que hoy les voy a regalar a través de tu palabra y sean llenos de ese poder y de esa autoridad para que derriben a ese gigante o derriben a esa fortaleza o derriben esa estructura que se les ha levantado y no les ha permitido avanzar en sus vidas, avanzar en su ministerio, avanzar en su hogar, avanzar en su economía. Gracias te doy, Padre. Hoy los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y que tu gloria se manifieste de una manera sobrenatural. Gracias te doy, mi Rey. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, como decía al comienzo, hoy te voy a regalar tres herramientas poderosas para derribar esa fortaleza, para derribar esa estructura, para derribar a ese gigante. Te invito, por favor, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Y la primera herramienta, oído, primera herramienta, dice, versículo 1. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Aleluya. Literalmente aquí esta historia nos habla de una guerra, de una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Lo que me enseña los versículos 1 al 3 es que el pueblo de los filisteos estaba ¿en dónde? En una montaña. Y el pueblo de Israel estaba en otra montaña. Y en medio de ella, en medio de esas dos montañas, estaba el lugar de la guerra, el lugar de la batalla. Oído con esta poderosa palabra. En medio de las dos montañas estaba el lugar de la batalla, el lugar de la guerra. Pero ellos estaban en la montaña, ¿qué? Preparándose. Diga conmigo, alistándose. Diga conmigo, alistamiento. Alistamiento. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de los filisteos en una montaña? Se estaban alistando. Y el pueblo de Israel en la otra montaña se estaban alistando ¿para qué? Para la guerra.
para la guerra. Se estaban alistando. Jesucristo nos habla en Lucas capítulo 6 que Él siempre, antes de operar el milagro, antes de ir a hacer algo, Él iba a la montaña ¿a qué? A orar, a clamar, a orar, a buscar esa autoridad o a buscar ese acompañamiento o buscar la aprobación de su Padre. Entonces se iba ¿a dónde? A las montañas a orar. Lo que simboliza estas dos montañas es el lugar de la oración. Simboliza bíblicamente es el lugar de la oración. ¿De qué manera te estás alistando para la batalla? Ahora, aquí literalmente habla de una batalla, de una guerra, pero por la palabra tú y yo sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes de maldades, contra principados. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Ahora, ¿cómo nos estamos alistando o cómo te estás preparando para esa lucha espiritual? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo es tu alistamiento? El pueblo de los filisteos sacaron la mejor arma que tenía. Sacaron al gigante llamado Goliat. Sacaron al hombre más grande, al hombre más fuerte para atemorizar al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Ellos se estaban preparando para esa guerra, pero se dejaron atemorizar. Apenas vieron al gigante, apenas vieron la estatura del gigante, empezaron a temblar, tuvieron miedo. Ahora mi pregunta es que te hago en esta hermosa mañana a usted que me está viendo a través de este programa. ¿Cómo se está preparando usted para esa batalla, para esa guerra? Quizás han venido a traerte voces, quizás te han dicho que no puedes, quizás te han dicho que tu matrimonio se va a destruir. Quizás te han dicho que tu ministerio no va a avanzar. Quizás te han dicho que vas a fracasar en el negocio o en la empresa. Quizás te han dicho que no puedes y que no vas a salir adelante. Pero hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, derriba ese gigante. Antes de sembrar esas voces contrarias que vienen a tus oídos, en tu corazón, ve y prepárate. ¿Cómo? En oración. Diga conmigo, alistamiento. La mejor manera de nosotros prepararnos para la batalla espiritual que todos los días vamos a tener, porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, y el segundo enemigo son las obras de la carne, y el tercer enemigo son las costumbres y tradiciones de este mundo. Entonces tenemos que prepararnos en oración, en clamor, tenemos que ir a la intimidad. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto, y lo que Él ve en secreto lo exaltará en público. Es tremendo esto, porque la Biblia no dice lo que Dios escucha, dice lo que Dios ¿qué? Ve. Lo que Él ¿qué? Ve. ¿Y qué es lo que Dios ve? Es la intención de mi corazón. Es la intención de mi corazón. ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué lo anhelo? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente está anhelando mi corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente le estoy pidiendo al Señor? Entonces, ¿cómo te estás preparando para esa batalla? Tienes que entender algo, mi amado y mi amada que me estás viendo a través de este programa. Tu lucha no es contra tu vecino. Tu lucha no es contra el hermano. Tu lucha no es contra tu prójimo. Tu lucha no es contra tu esposa o contra tu esposo o contra tus enemigos carnales. No, tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es espiritual. Tienes que entender esto. La palabra me lo enseña, que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra huestes de maldades, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, esa es espiritual. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo te estás preparando? Si estás orando, si estás yendo al monte a orar, si estás yendo a ese lugar que has determinado orar y encontrarte con Papá Dios.
Muchas veces llegan las voces contrarias, llegan los problemas, llegan los señalamientos, llegan las dificultades y actuamos o queremos ir a pelear esa batalla sin orar, sin ir a la presencia de Dios. ¿Sabes algo? En esta hermosa mañana te doy esta primera herramienta, es alistarte en oración para la batalla, entendiendo que tu lucha no es carnal, no es con sangre, tu lucha es que espiritual. Hay que prepararnos en oración. Hay que ir a la intimidad. Hay que buscar la presencia de Dios. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido. Pero necesitamos orar. Antes de creer en esas voces contrarias, antes de creer en lo que nos están diciendo o lo que nos están hiriendo a través de esas palabras, antes de actuar, tenemos que orar. El problema es que muchas veces actuamos sin orar y por eso fracasamos. Por eso el enemigo nos gana la batalla. Pero en esta hermosa mañana te invito a que saques tiempo ¿para qué? Para orar. Segunda herramienta, versículo 8 al 11. La segunda herramienta. La primera herramienta es la oración. La segunda herramienta. Versículo 8. Y mire lo que dice el versículo 8. Y se paró y dio ¿qué? Voces. Aleluya. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, versículo 10. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y mire cómo estaba Saúl, versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué estaba pasando? Israel, el pueblo de Dios. Saúl, rey de Israel, escogido por Dios. Pero ve el gigante y empieza a temblar. Ve el gigante y empieza a tener miedo. Pero estaba sucediendo algo. Aunque se estaban alistando para la batalla, aunque estaban en la montaña buscando la mejor estrategia para ir a esa pelea, apenas vieron la herramienta, apenas vieron la estrategia del pueblo filisteo, empezaron a temblar. Apenas vieron la estatura de aquel gigante, apenas escucharon las voces que dio el gigante, se turbaron y tuvieron miedo, empezaron a temblar. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque la presencia de Dios no estaba con Saúl. Saúl, allí en Primera de Samuel, capítulo 15, Dios lo escoge como rey de Israel, pero le da una orden. Y le dice: Saúl, ve y destruye todo Amalek. Destrúyelo todo. Mata niños, mujeres, hombres, todo, destrúyelo todo. Animales, todo, destrúyelo todo. Pero Saúl desobedece la voz de Dios. Saúl perdona la vida del rey Agar. Saúl perdona a los animales gordos y destruye los flacos, los desnutridos. Y perdonó la vida de lo más bonito. Y lo más tremendo es que después que va Samuel a hacerle reclamo a Saúl, ¿por qué no obedeciste la voz de Dios? Saúl le echa la culpa al pueblo. Dice: el pueblo lo escogió, el pueblo lo perdonó. El pueblo se excusó con el pueblo. La responsabilidad era de él como rey. Y por ende, Dios le dice: mi presencia no estará más contigo. Por eso Saúl, en el momento que ve al gigante, en el momento que ve a Goliat, empieza a temblar, empieza a tener miedo, porque no tenía ¿qué? Presencia de Dios. Ahora,
En este tiempo, que es el tiempo de la gracia, estamos hablando del día de hoy, el Espíritu Santo habita en aquellos que se arrepienten y se convierten a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que todo aquel que ha creído en Cristo y que ha recibido el Evangelio de Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted que ha creído en Cristo, usted que se ha arrepentido y que ha recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida, eres sellado con el Espíritu Santo. Has sido sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces nos turbamos? ¿Por qué muchas veces tenemos miedo como tenía Saúl y el pueblo de Israel? Porque aunque tengamos el Espíritu Santo está contristado. El Espíritu Santo no actúa en nuestras vidas porque muchas veces empezamos a vivir conforme a las tradiciones de este mundo y conforme a las obras de la carne. Y el Espíritu Santo empieza ¿qué? A contristarse. Entonces el poder y la autoridad que Dios nos ha dado empieza ¿qué? A disminuir. El Espíritu Santo no se va de nosotros. El Espíritu Santo en esta época no se va de nosotros, pero sí se contrista. Entonces, ¿por qué tú ves más grande el problema? ¿Por qué ves más grande la dificultad? Porque quizás tienes al Espíritu Santo contristado. Quizás no vas a la oración. Quizás no estás ayunando. Quizás no estás buscando ese poder y esa autoridad. En Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el mismo Jesucristo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Y este es un simbolismo del poder y la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. Pero muchas veces creemos más a las voces contrarias que a la misma voz de Dios. ¿Qué hizo Goliat? ¿Qué lanzó Goliat? Goliat ni siquiera levantó la espada. Goliat ni siquiera lanzó una granada o cogió y lanzó el escudo. No, Goliat solamente lanzó voces. Muchas veces el enemigo te lanza voces. Muchas veces te dicen que tú no puedes. Muchas veces te dicen que vas a fracasar. Muchas veces te dicen que tu matrimonio no va a funcionar. Muchas veces te dicen que tú no vas a poder. Y tú le das valor y le das importancia a esas voces. ¿Sabes por qué? Porque tu fe ha menguado. Porque no has buscado el rostro del Señor. Porque no has ido a orar. Y el Espíritu Santo está contristado en ti. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús te digo que te levantes. Ves al monte. Ves y busca el rostro del Señor. Ves, ora, clámale a Dios. Y permite que el Espíritu Santo avive el fuego del don que hay en tu corazón. Y vas a ver que hoy vas a derribar a ese gigante. Hoy vas a derrotar a esas voces contrarias. Eso que ha venido quizás trayéndote dificultades. Eso quizás que han venido trayéndote problemas a tu hogar, hoy es derribado en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes el poder y la autoridad. No es contra las fuerzas carnales, no es contra la sangre. Esta batalla, nuestra guerra es espiritual, oído. Nuestra guerra es espiritual. Por eso debes orar, por eso debes ayunar, por eso debes permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso debes permitir que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te dé poder y autoridad. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted creyó en Cristo Jesús, si usted recibió a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida, tú tienes al Espíritu Santo y por ende tienes poder y autoridad. Tienes poder. El problema es que no has creído. El problema es que no te has empoderado de lo que Dios te ha dado. Pero en esta hermosa mañana yo te invito, te insto a que te empoderes de lo que Dios te ha dado. A que te levantes de esa condición de frustrado, de esa condición de que no vas a poder. Te levantes y creas que Dios te ha dado poder y autoridad. El Señor te ha dado poder. Jesucristo te ha dado poder y autoridad a través del Espíritu Santo. Por eso te digo, levántate, levántate. Y hoy es destruido ese gigante. Hoy es derribado ese gigante. Di que sí puedes en el nombre de Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, repita allí donde usted me está viendo a través de este programa. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo
Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo. Hoy derribo ese gigante, hoy derribo esa fortaleza, hoy derribo esa muralla que no me ha permitido avanzar, que no me ha permitido crecer espiritualmente, que no me ha permitido crecer emocional y económicamente. Hoy es derribado en el nombre poderoso de Jesús. Usted tiene poder y autoridad, pero muchas veces vemos más grande a quién, el problema, que al mismo Dios. Muchas veces vemos más grande el problema que al mismo Dios. Saúl y el pueblo de Israel vieron la estatura de Goliat. Vieron la estatura de Goliat. Vieron a ese gigante que lanzó ¿qué? Voces. Y empezaron a temblar. Pero es entendible. ¿Por qué entendible? Porque Saúl no tenía la presencia de Dios. Porque Saúl había desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, vamos, tú puedes? Pero tú has creído más a las voces contrarias, a las voces de este mundo, a las voces del enemigo, que a la misma voz de Dios. ¿Cuántas veces tú has escuchado más las voces contrarias, las voces del enemigo, las voces de este mundo, que la voz de Dios? Hoy te invito a través de este hermoso programa, a través de este corto mensaje, a que escuches la voz de Dios. Tú sí puedes, mi amado hermano y mi hermana, sí puedes. Diga nuevamente, repita allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo, en el nombre de Jesús. Hoy derribo ese gigante. Versículo 34 al 37. Mire lo que dice el versículo 34 al 37. 34 y 37. El pueblo estaba como atemorizado. Vieron al gigante. El gigante empezó a lanzar ¿qué? Voces. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel con Saúl? Atemorizado, lleno de miedo, temblando. No podemos, no puedo. Pero llegó alguien que había creído en Cristo. Llegó un muchacho, un joven que creyó en Cristo, que creyó en el llamado, que creyó en lo que Dios le había dado. Mire lo que dice el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O ese león, o ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, aleluya, será como uno de ellos, porque ha provocado. ¿A quién ha provocado? Mire lo que declara David. ¿A quién ha provocado? El filisteo dijo, he provocado a los escuadrones de Israel. Pero mire lo que dice David, la expresión, lo que hoy declara David. Y es lo que usted empieza, mi hermano, creyendo la palabra, empieza a declarar. Mire, el filisteo no desafió a los escuadrones de Israel, desafió a los escuadrones de Jehová. Mire lo que dice David. Oído, aleluya, filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya, el gigante lanzó voces, el gigante metió temor y miedo con sus voces, pero David contrarrestó esas voces con la palabra de Dios. David contrarrestó esas voces con una palabra de optimismo, con una palabra con fe, con una palabra creyendo en lo que Dios le había dado. Aleluya. Usted debe contrarrestar, mi amado hermano y hermana y amigo que me está viendo a través de este hermoso programa. Contrarresta esas voces contrarias con la palabra de Dios. Contrarresta esas palabras contrarias, esas voces contrarias con la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Empodérate de lo que Dios te ha dado. Siembra la palabra de Dios en tu corazón. Y mire lo que dice el versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Versículo 45. Versículo 45, de un saltico allí. Versículo 45, mire lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, aleluya, tú vienes a mí con espada
y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya, a quien tú has provocado. Diga conmigo convicción. Diga conmigo convicción. ¿Sabe qué es la convicción? Es la seguridad. Convicción, esta palabra convicción originalmente significa seguridad. Y la fe, me dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuál es la certeza? La palabra certeza significa conocimiento seguro. ¿Y de qué es lo que se espera? La segunda venida del Señor. Usted tiene que tener conocimiento seguro de que usted está esperando la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Usted tiene conocimiento seguro de la palabra de Dios. Y si usted tiene un conocimiento seguro de la palabra de Dios, usted tiene fe, usted tiene convicción, y esa convicción es seguridad de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Ay, el Espíritu Santo no se ve, pero se puede sentir. La gloria de Dios no se ve, pero se puede sentir. Usted tiene que tener seguridad, mi hermano, que Dios está contigo. Usted debe tener seguridad de que Dios pelea por ti, de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual, pero usted tiene poder de lo alto. Usted tiene poder de parte de Dios para vencer a ese gigante, para derribar esa fortaleza. Vamos, mi hermano, levántese de esa condición que en esta mañana está. Crea en esta palabra. Hoy el Señor te está hablando a través de este ministro, te está hablando a través de esta palabra. ¿Sabes algo? Contrarresta esas voces contrarias, contrarresta lo que el enemigo te ha dicho con la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. La Biblia me enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que si usted contrarresta esas voces contrarias con la palabra de Dios, usted se llena de fe. ¿Por qué? Porque usted lee la Biblia, porque usted escudriña, porque usted investiga, porque usted ora, porque usted ayuna, y usted se está llenando de poder y autoridad. Y no importa el gigante que se levante, no importa lo que venga en contra tuya, no importa lo que venga en contra de tu finanza, no importa lo que venga en contra de tu familia, tú tienes poder y autoridad de lo alto, y hoy es derribado ese gigante en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, mi amado hermano, levántate de esa condición, levántate de esa condición de frustrado, levántate de esa condición, mujer, de frustrada, y vamos, cree en la palabra, y hoy derriba ese gigante en el nombre poderoso de Jesús. Con la palabra contrarresta lo que el enemigo te ha dicho, con la palabra de Dios. No es oído. El problema es muchas veces cuando viene y nos insulta y hacemos lo mismo, insultamos. Alguien nos maltrata y también hacemos lo mismo. No, mi hermano. Hay que contrarrestar es con el poder de Dios. Hay que contrarrestar es con la palabra de Dios. La Biblia me enseña que yo debo bendecir al que me maldice. La Biblia me enseña que yo debo amar al que no me ama. Por eso, mis amados, ese gigante en esta hermosa mañana es derribado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces cada dificultad. Tú conoces, Señor, el problema, la dificultad que está padeciendo aquel que me está viendo a través de este programa, a través de los canales virtuales, a través de los canales por internet. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, hoy se derriba ese gigante, hoy se derriba esa fortaleza, hoy es rota esa estructura, hoy se rompen esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Y tu gloria se manifiesta en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus finanzas. Porque he creído, mi Rey, que tú eres mi Dios. Así como lo dijo David, ese gigante vino quizás con espada y jabalina, pero hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Hoy me levanto creyendo que tú eres mi Dios, Jesús. Hoy me levanto con la palabra de Dios. Hoy contrarresto con la palabra de Dios. Hoy contrarresto esas voces contrarias con la palabra de Dios. Y le digo a ese gigante, no tienes poder ni autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga grandemente. Mis amados.